Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener en los micrófonos nuevamente a Marcelo Kisilevsky, aunque sea en unas circunstancias bastante complicadas como son las de esta guerra con Irán. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bien, Jorge, un gusto volver a encontrarnos, aunque de verdad sean estas circunstancias un poco penosas, ¿no? Penosas, pero en esta ocasión, no sé si compartís esa sensación, parece que es menos doloroso, no sé cómo decirlo, pero que lo que pasó el 7 de octubre. Es decir, el 7 de octubre Israel se enfrentó a, a su propio fracaso en preverlo. Y aquí Israel tomó la iniciativa y se está viendo cómo cuando Israel toma la iniciativa, pues las cosas van muy distintas, ¿no? Esto, aunque hayan pasado 10 días, ya se parece más a la guerra de los 6 días que a la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, acá estamos hablando de la responsabilidad, no me quiero meter del todo en ese tema, pero de lo que pasó el 7 de octubre frente a asumir la responsabilidad y resolver la falla que tuvimos el 7 de octubre por medio de nada más y nada menos, Jorge, de destruir el anillo de fuego, terminar con el anillo de fuego de Irán. Si hasta ahora nos ocupábamos de los tentáculos, por fin llegó el momento de atacar a la cabeza del pulpo y esto es lo que se hizo, barra, se está haciendo en este momento. Bueno, la situación es o era, digamos, si nos referimos a hace 10 días, la situación era muy compleja porque cada vez que se le planteaba esto a Trump, que parecía que con Trump todo iba a ser posible y solamente había que pedírselo, pues la cosa se retrasaba, que no, que parecía que con Irán quería hacer otra cosa. Incluso el tema de la tregua o lo que firmaron con los hutíes, Israel no lo recibió de muy buen grado porque los americanos, digamos, arreglaron el tráfico marítimo en el canal de Suez, pero no el problema de Israel de que le disparaban desde Yemen, ¿no? Y de repente cuando ya parecía que, bueno, esto se iba a prolongar, es cuando realmente surge esta sorpresa, nueva sorpresa, este hombre es una caja de sorpresas de Trump, es decir, cuando él decía, bueno, voy a pensármelo 2 meses o 2 semanas, no sé cuánto Dos dijo, semanas. 2 semanas, ya a las 24 horas ya se rajaba de una cumbre internacional para estar en primera fila y ver lo que pasaba, ¿no? Esto en Sí, sí, sí. Israel, ¿cómo se está asumiendo? Se está asumiendo así, de alguna manera. Hay notas en los principales periódicos de acá de Israel de cómo fue la cosa, el minuto a minuto, qué parte de toda esta historia fue realmente que Trump estaba yendo hacia un acuerdo con Irán, en qué momento empieza eso a ser como una finta, digamos, un ejercicio de distracción, de decir, bueno, seguimos negociando por un lado, por otro lado, bueno, en 2 semanas o dentro del lapso de 2 semanas, ahí hubo una trampa semántica bastante importante, es decir, dentro de las próximas 2 semanas voy a tomar una decisión, dentro de la próxima semana puede ser dentro de un día o dos, que fue lo que finalmente pasó. Eh, y eso fue parte del engaño también, como hubo varias maniobras, también las planificadas por el jefe de Estado Mayor del Ejército norteamericano, Daniel Kane, si no me equivoco, que, bueno, de decir que mandaba las tropas a los aviones por el Pacífico, los manda por el Atlántico. Yo no soy experto para decirte en qué contribuyó eso al efecto sorpresa. Supongo que por lo menos contribuyó en el sentido del tiempo necesario para llegar, porque la trampa era llegar a la isla Diego García, apostarse allí, que queda entre la península arábiga e India, y luego le quedaban todavía 2.000 kilómetros más de viaje. Bueno, no, llegaron muchísimo más rápido, a la madrugada de anteanoche, ya habría que decir, a las 2:40 de la mañana, hora de Israel, y efectuaron un ataque súper limpio, que incluyó, Jorge, esto también hay que decirlo,
la consolidación de la alianza política y militar de Estados Unidos con Israel como nunca la habíamos tenido. O sea, al punto de Netanyahu y Ron Dermer, su ministro mano derecha, explicándoles a los norteamericanos que no pueden pasar la oportunidad a Trump, especialmente de ponerle el monio al regalo que le habían armado los israelíes durante los últimos 10 días en Irán y anotarse él un punto de triunfo. Eh, Trump le dice a los israelíes, sí, no hay ningún problema, con una condición, ábranos un corredor de seguridad para mis pilotos para que no corra ningún riesgo porque no hay espacio, no hay margen en la opinión pública norteamericana para una guerra donde haya caídos otra vez en el Medio Oriente. Y Ujú. entonces Israel termina de limpiar todo ese corredor dentro del oeste de Irán de misiles o sea, misiles tierra-aire y de radares, convirtiendo del todo a Irán en un país ciego, esta vez para los norteamericanos. Es decir, que acá hubo un ataque combinado donde ya Netanyahu y un puñadito chiquito, este es otro aspecto, de ministros en Israel sabían el secreto de que se estaba efectuando o se estaba por efectuar efectivamente el ataque norteamericano e incluso a qué hora iba a ser. Es decir, Netanyahu estaba en el secreto, también algunos de sus ministros. Trump y Netanyahu estuvieron hablando por lo menos durante las últimas 2 semanas todos los días. Así que lo que vemos es realmente un trabajo en equipo, como bien lo definió el mismo Trump. Ujú. Bueno, ten- todavía se generan muchas dudas. Por ejemplo, no se había atacado hasta ese momento justamente la instalación más protegida de Fordo. Pues las versiones varían entre 6 de estos megabombas perforadoras y una docena de ellas. Pero a pesar de que supuestamente con 6 ya se llegaba hasta el final del agujero y a donde está la base, hay voces que dicen que todavía no está destruido el depósito que está ahí a 90 metros por debajo de la tierra. Y en general el programa nuclear. O sea, lo que sí sabemos, ahí ya no hay tanta ambigüedad, se trató de 6 aviones bombarderos del tipo B-2 que cada uno de ellos portó 2 bombas de 1 tonelada, es decir, que en Fordo se lanzaron 12 bombas y en Natanz, además de 30 misiles de Tomahawk desde 2 submarinos nucleares en el Golfo Pérsico a Natanz, y luego otro avión B-2 lanzó sus 2 bombas también en Natanz. Es decir, que estamos hablando en total de 7 aviones y 14 bombas. La ambigüedad o la incertidumbre todavía va por dos caminos. Primero, hasta algún día o dos más, no vamos a saber exactamente qué fue o cuál fue la medida del daño en Fordo, eso por un lado. Se sabe que prácticamente Natanz, Isfahan y también Arak, hay que decirlo también, están prácticamente todos destruidos. Arak es la central de plutonio que Israel terminó de destruir o de inutilizar. Eh, pero no se sabe tampoco si es cierto y en qué medida que los iraníes lograron extraer, sacar todo el equipamiento o parte de él y parte del uranio enriquecido al 60% antes de los ataques de Israel y de Estados Unidos. Eso no lo podemos saber. Netanyahu fue enigmático, como suele ocurrir y como tiene que ocurrir en este sentido. Anoche en una conferencia de prensa le hacen esta pregunta: si sabemos dónde está el uranio enriquecido. Hay versiones, hay una foto satelital que recorre el mundo con una caravana de camiones que quizás con ella se llevó Irán el uranio. Y Netanyahu dijo, estamos estudiándolo, estamos siguiendo muy de cerca el tema, tenemos información de inteligencia al respecto, permitime que no lo comparta contigo aquí. Ujú.
Bueno, o sea Y a mí me que parece bien que no sepamos esas cosas. sí, sí, pero dime una cosa, se sabe, por ejemplo, porque tú dices dentro de unos días vamos a saber que esto que lo otro, pero se sabe del primer día, del primer ataque aéreo israelí que acabó con la cúpula, etcétera, etcétera. Esos primeros ataques sobrevolaron algún territorio, hicieron una curva por el océano, por el Índico, o ¿hay algo que se conoce sobre cómo llegaron hasta su objetivo? ¿Estás hablando del ataque de los norteamericanos en No, no, este no, 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 caso? el de Israel, el primer Ah, día. eh, sí, yo no me metí tanto en los detalles. Lo que hay que tener en cuenta, Jorge, es que este plan o este programa de atacar a Irán se venía preparando hace años. Y cuando Israel en abril y antes todavía en octubre, perdón, en abril del 24 y en octubre del 24 se producen estos ataques iraníes que le dan pie a Israel para volver a atacar en Irán, la gente se debe acordar que nos está escuchando, el operativo tuvo que ver con destruir todas las defensas de misiles tierra-aire y tierra-tierra del tipo S-300 y lanzaderas también, de modo tal de dejar a todos estos sitios de los que estamos hablando hoy desnudos prácticamente ante un eventual ataque posterior, que es el que se está produciendo ahora en los últimos 10 días y especialmente anoche. Es decir, que estamos hablando de un plan que viene siendo, y yo ya en ese momento me preguntaba, momento, si estamos destruyendo todas las defensas antiaéreas, no lo debemos estar haciendo para nada, para no continuar después la tarea. No es que estuviera Israel seguro, no lo podemos saber si estaba seguro de que iba a atacar ulteriormente los tres sitios nucleares como se está haciendo ahora, pero sería lo más plausible, ¿no es cierto? Así que, lo que ocurrió es que en los últimos 10 días también se atacan los sistemas de radares, todos los sistemas de lanzaderas, se sigue haciendo, ahora el trabajo es acabar con el programa balístico de Irán, una vez que ya los sitios de enriquecimiento de uranio están destruidos o prácticamente destruidos, vamos a poner un poco de proporción, eh, es destruir el programa balístico. También todo el sistema de radares, o sea, dejando ciego a Irán. Y por otro lado, ahora lo que se está haciendo, especialmente hoy, y ya se empezó ayer, es destruir los resortes del poder interno del régimen de el Ayatollah Khamenei, que tiene que ver con fuerzas policiales, servicios secretos, sedes y cuarteles, la policía de seguridad interna y cibernética de represión de la oposición, de manifestaciones y un montón de cosas así. Por ejemplo, en uno de los días, en la primera semana, ya se destruyó con un ataque cibernético el banco de Irán, en la que todos los miembros, empleados y hombres armados de la Guardia Revolucionaria iraní recibían el sueldo y ahorraban su dinero. Se borraron todas esas cuentas. O sea, tratar de desecar el régimen iraní desde el punto de vista financiero para que de repente pueda hacer implosión y que la gente en Irán, si existe algún tipo de oposición articulada, pueda eventualmente cambiar el régimen, porque Israel no lo va a hacer. Sí, esto llama un poco la atención. A mí me da la sensación de que esas primeras horas, esos primeros ataques fueron tan contundentes y no tuvieron una respuesta inmediata, lo que le dio alas a pasar como a la fase B, que la tenían escrita en algún manual, pero que no era seguro que se podía llegar a ese grado de tratar de movilizar a los que querían derrocar al gobierno, es decir, algo que es mucho más poderoso que cualquier destrucción física, que es la destrucción del poder de los ayatolás en la zona, porque aparte eso afecta inmediatamente a lo que puedan hacer los hutíes en el futuro, los que puedan hacer Hezbollah en el El futuro Hamas, y jamás.
Es decir, sin la cabeza del pulpo, como mencionabas, pues esto no va a funcionar igual y les va a llevar, si es que pueden hacerlo, muchos años. Eh, Absolutamente. Sí, yo quiero agregarte a lo que muy bien estás resumiendo, que el programa nuclear iraní o todo programa nuclear tiene tres patas o tres pilares, si se quiere hablar más elegantemente. Uno es la capacidad, o sea, la tecnología, el dinero, el uranio que tienen de dónde sacarlo, etcétera, etcétera. Otro es el conocimiento, o sea, todo este tema de eliminar a los científicos, que son los que van desarrollando toda la tecnología, y acá faltaba una tecnología muy concreta que era el montaje del uranio en una ojiva balística, en un misil. Eh, o eso es por lo menos lo que nos cuenta, que faltaba eso y ahora los científicos ya no están, y algunos otros componentes más. Y el tercer pilar es la voluntad. Es probablemente el más importante. Si no se destruye la voluntad del régimen iraní de tener una bomba nuclear, en lugar de destruir el programa nuclear, lo estamos postergando en el mejor de los casos por 20 años. O sea, se lo estamos pasando, como el propio Netanyahu dijo que no quiere hacer, a la próxima generación. Y entonces, desde esta lógica, dado que en el ADN del régimen de los ayatolas está querer la bomba atómica y querer destruir Israel, es como que no queda otra, y ahora ya Trump también lo está insinuando, que abrir todos los caminos para la caída del régimen entero, porque si no el problema no va a estar resuelto sino postergado. Bueno, otra cosa que ha pasado y se ha puesto en evidencia durante estos 10 días son quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son los amigos por interés, ¿no? Es decir, en estos tiempos, evidentemente tú mencionabas a lo de Estados Unidos, que también hay que decir que es no solamente como país, sino especialmente este presidente, porque con Biden esto hubiera sido imposible, tampoco hubiera sido posible nada similar con Obama. Pero aparte de esto, dentro de Europa ya empiezan a significarse cosas bastante llamativas. Por ejemplo, las declaraciones de Alemania, no solamente a nivel de presidente o primer ministro, sino de políticos importantes que hablan de un compromiso total con Israel o con el pueblo judío, tal como lo interpretan ellos, ¿no? Y por otra parte, algo que a mí me ha sorprendido es que la Unión Europea ha sabido frenar algunas iniciativas tipo España, etcétera, de condenas unívocas de que Israel ataca a Irán y que los iraníes que son tan buena gente, no sé qué. Pero el tema es que parece que este tipo de situaciones también llevan a clarificar el panorama. Lo digo de cara a una posible finalización o salida en la cual pues se va a revitalizar evidentemente los acuerdos de Abraham, porque si hasta ahora, casi 2 años después, Arabia Saudita no cortó absolutamente todos los lazos, Emiratos Árabes no se borró, ni Marruecos, ni Bahrein, quiere decir de que ese acuerdo es mucho más sólido de lo que aparenta, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo que está pasando es un antes y un después en la historia del Medio Oriente, en la historia de Occidente, en la historia del mundo. Eh, es sí muy llamativo. El mismo canciller de Alemania, como nombrabas, el canciller Merz, dijo: Israel está haciendo el trabajo sucio de todos nosotros. Lo dijo textualmente, cosa que, bueno, Alemania por default es el mejor amigo de Israel en Europa, pero que la Unión Europea frene en esta contienda dentro de los europeos, que es la contienda woke contra, contra el bando no sé cómo llamarlo, los valores de la libertad bien entendidos, porque al oponerse los wokistas a todo lo que huela a imperialismo, ¿no? O a lo que huela a fuertes contra débiles, se estaba o se está aliando
con la ideología más reaccionaria, incluso desde un punto de vista progresista del siglo XXI, que es el Islam radical. Entonces, solamente porque Israel ataca, entonces Irán es el que tiene razón. Y atención, porque Israel ataca, otro pecado del wokismo es volver siempre a iniciar la escritura de la historia con el ataque israelí como si antes no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, se borra toda la historia anterior, por ejemplo, al muro. ¿Te acordás el muro del apartheid, como se hablaba? Bueno, no había pasado terrorismo suicida antes del muro. Un buen día, en un mundo de paz, amor y rock and roll, con los palestinos, se le ocurrió a Israel a ver cómo puedo molestar hoy a los palestinos. A ver, bueno, les voy a hacer un muro. No, no. El wokismo todo el tiempo está reescribiendo así la historia y entonces aparecen trasnochados influencers de todo tipo y periodistas muy serios diciendo que es Israel el que ataca Gaza, es Israel el que atacó Líbano, es Israel el que atacó Siria, es Israel el que ataca Irán. Bueno, si la Unión Europea atina hoy a ponerle un freno a eso, yo creo que realmente estamos en una nueva fase de la historia. Ujú. Bueno, en esta nueva fase de la historia que no se parece mucho a la que dijo aquel japonés en el año 2000, el fin de la historia que escribió, que parecía que el mundo estaba ya todo solucionado porque había caído el muro de Berlín. En esta nueva fase de la historia, se supone que Israel va a estar en una mejor posición, ¿no? Aunque a nivel económico va a haber que hacer cuentas de lo que ha costado este último año y medio o 2 años, ¿no? Sí, por supuesto que todo esto, Jorge, lo tenemos que poner en proporción. Primero, no sabemos si Irán va a dejar de tener programa nuclear. Lo que sí está claro es que Donald Trump vuelve a tener poder de disuasión, vuelve a mostrar quién es el hombre fuerte en la región. Va a haber que terminar con esa incertidumbre de sí o no uranio o no uranio. Va a haber que terminar, va a haber que se va a crear toda en el mejor de los casos, de los escenarios, una dinámica donde también la guerra en Gaza se va a tener que terminar, va a tener que venir una reafirmación de los acuerdos de Abraham por medio de la normalización de relaciones con Arabia Saudita, que es, en definitiva, y ya con los primeros acuerdos de Abraham lo fue, el fin del conflicto árabe-israelí histórico. No fuimos muy conscientes de esa buena nueva que ya ocurrió en 2020 y que es nada más y nada menos que eso, el fin del conflicto árabe-israelí. Nos quedan algunos retazos, nos quedan algunas hilachas, como ser Qatar, por ejemplo, que es parte del mundo árabe. Pero Irán no es árabe, es el otro enemigo que tenemos y que ahora nos estamos haciendo cargo de él. Y después va a ver qué pasa con una reconciliación con Turquía. Turquía también va a tener que poner las barbas en remojo y decir, momento, acá Estados Unidos es otro Estados Unidos, no es Biden. Y entonces hay que ver cómo yo me hago fuerte o me modero en el avance que hice en el Medio Oriente al apoyar a la revuelta contra Bashar el-Assad y apadrinar a los sunitas en Siria. Bueno, se va a dar toda una reestructuración de dinámicas y de juegos de poder o de relaciones de poder que, como dice alguien, yo no sé si esto está tocando a su fin o que recién está empezando. Y no porque esté empezando una nueva guerra, sino porque quizás estamos a las puertas de una nueva era. Puede ser también Tercera Guerra Mundial. Hay que ver quién se mete y quién se deja de meter. Todavía tenemos que ver qué va a pasar con Rusia, qué va a pasar con China. Están todavía mirando desde lejos, están viendo a un presidente Trump de nuevo que es capaz de actuar y entonces ellos están haciendo ahora también sus cálculos de hasta dónde se meten y hasta dónde no, a apoyar a Irán. Y entonces, bueno, puede llegar a ser que, no sé vos, Jorge, contame vos cómo te sentís hoy. Yo tiendo a ser optimista en este día. Bueno, yo lo que siento estos días es que tengo que hablar con gente que está allí para
cotejar si mis sensaciones tienen alguna base, porque no te olvides de que uno vive rodeado de información, pero claro, la información que tú escuchas en los medios españoles es totalmente diferente a la que tú escuchas en Israel. Eh, eh, Absolutamente, me imagino. Claro, 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 claro. entonces hay muchas preguntas, pero también un poco por resumir y terminar este panorama general, si Israel sale bien plantada de este enfrentamiento con Irán, incluso con debilitamiento del régimen iraní, con el debilitamiento de las amenazas regionales de Hezbollah, los hutíes, incluso de Hamas, pero el tema es incluso un Hamas que militarmente ha sido derrotado hace mucho ya en la franja de Gaza, pero de todas estas cuestiones que hablamos, ¿qué va a pasar con los palestinos? Es decir, los palestinos llevan 40 años decepcionándose de su autogobierno de la OLP, pero ahora también la vía de Hamas van a ver que va a quedarse desnuda, sin apoyos internacionales, no políticos como los que pueda haber de Occidente, sino los que a ellos les interesan, que son de armas y de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con lo que se llama el conflicto palestino-israelí, no árabe-israelí? Sí, es muy difícil hacer predicciones. En este momento no hay una perspectiva donde vayas a encontrar algún israelí que esté dispuesto a una solución de dos estados, si bien es la condición que pone Arabia Saudita para normalizar las relaciones con Israel. Pero me tengo que corregir. Arabia Saudita no dijo creación del Estado palestino y entonces yo firmo la normalización con Israel, dijo horizonte de Estado palestino. Y a eso ya se había comprometido muchísimas veces Benjamin Netanyahu cuando dio su discurso de Barilán, famoso en 2009, en adelante. O sea, con todas las propuestas de paz que circularon provenientes de Estados Unidos, Netanyahu las había apoyado, todas basadas en dos estados. Yair Lapid, el jefe de la oposición, fue muy irónico cuando dijo en un momento que diga Estado palestino. No tiene que ser verdad. Es la primera vez que le piden a Netanyahu mentir y se niega, ¿no? Esto dicho con humor político local. Así que no sabemos qué va a pasar. Tampoco Trump hoy en día está a favor de darle a los palestinos un premio en la forma de un Estado. Recién, hace pocas semanas, hace muy poquito, un poco antes nada más del ataque a Irán, Mahmoud Abbas, presidente palestino de la autoridad palestina, de la legal, ¿no? Se acordó, digamos, de condenar lo que pasó el 7 de octubre. Y puede tener que ver con esto, con el cálculo de qué va a pasar el día después de la guerra en Gaza. Pero a mí, y abro un paréntesis chiquito, pensé que me ibas a preguntar, bueno, con todo esto que está pasando y cómo se está redibujando el Medio Oriente, ¿qué va a pasar con los secuestrados? ¿No? Porque esa es una deuda pendiente que yo digo, bueno, se tiene que crear una dinámica a partir del éxito que tuvo Netanyahu y que se lo puede anotar con todas las de la ley a su favor, en su haber. Bueno, ahora tiene una oportunidad de cerrar también el capítulo de Gaza y quedar él como el que logró recuperar a todos los secuestrados por medio de un acuerdo de paz en el que no le va a importar firmar la paz cuando ya a el Hamas o lo que queda del Hamas tampoco le queda su padrino financiero y armamentístico que es Irán. Dicho sea de paso, el que debe ahora la respuesta es Hamas y los cálculos acá en Israel son que está esperando a ver qué pasa con Irán para dar su respuesta a los mediadores en la negociación con Israel. Vamos a ver ahora qué contesta el Hamas y si podemos ir a un acuerdo que lleve a la liberación de los secuestrados en términos cómodos para Netanyahu, que lo deje en el poder y que de todos modos nos traiga a los secuestrados a casa. Esperemos que así sea.
Bueno, y para hablar de Netanyahu ya necesitaríamos otras 2 horas, porque la cosa, Te digo nada más, muy brevemente, lo que a mí me parece que tendría que hacer Netanyahu si nos estuviera escuchando en este momento, llamar a elecciones, llamar a elecciones, convertirse entonces en un gobierno, en un primer ministro interino, ya no tendría la presión en la nuca de Ben Gvir y Smotrich, firmar la paz con él jamás, no le cae el gobierno porque ya él decidió llamar a elecciones, recuperar a todos los secuestrados y entonces tiene a Irán en el bolsillo y a los secuestrados en el bolsillo. Puede llegar a ser que gane las elecciones dentro de 3 meses. bueno, si Eso es es, lo que quizás puede llegar a convenir hacer. Pero es una lectura mía, no sé si voy a apostar, pero podría llegar a pasar una cosa así. bueno, si pasa, te vamos a tener que dedicar un programa especial con una bola de cristal de atrezo, ¿no? Sí. No tengo la bola de cristal, así que muy bien puedo estar equivocado. Bueno, pero muy bien, has hecho la lógica y has deducido lo que podría llegar a pasar y que sería conveniente. De todas maneras, muchas gracias por habernos atendido porque hay que aprovechar estos momentos entre sirena y sirena para que, bueno, podamos tener algún tipo de reflexión, no solamente de contar lo que ha pasado, sino lo que puede llegar a pasar de aquí a no se sabe cuándo. No se sabe cuándo. Y, igual te cuento como dato de color que estoy en mi mamad, que Es, es mi la- cuarto blindado. Por si suenan las sirenas, yo ya estoy en el lugar y también es mi estudio de YouTube, porque la guerra me convirtió en youtuber, me volvió al periodismo y por eso están viendo la escenografía de mi canal. Si suena la sirena, yo ya estoy preparado. Estoy acá pues, dentro del mamá. siempre estás preparado, Marcelo. Muchas gracias por habernos atendido y esperamos que ya la próxima sea para hablar de lo que terminó de pasar. Hasta la próxima. Ojalá.